Hay veces que nunca se sabe lo que nos depara el destino para el futuro. Creemos que todo va a estar bien y con el solo hecho de nuestras buenas obras, la vida nos va a recompensar o a darnos unos años tranquilos y maravillosos. Cuando me casé con Armando, estaba muy ilusionada, pero para mi gran sorpresa, no pude quedar embarazada de inmediato. Nosotros anhelábamos tener un hijo, pero Dios no quería darnos esa bendición. Durante 3 años lo quisimos intentar. Esto sucedió allá por el año 1980, más o menos, pues yo me casé en el 79. Visitando doctores y con remedios que me recomendaban, nada funcionaba, no quedaba embarazada, y después de mucho luchar me había dado por vencida. En un primer momento pensaba dejar libre a mi esposo. Este tenía derecho a ser feliz, y como yo no podía darle el hijo que tanto quería, pues estaba dispuesta a divorciarme para que pudiera buscar una mujer sana que no fuera precisamente como yo. Sin embargo, un día un milagro ocurrió. Era precisamente diciembre, el día 23. En ese tiempo yo entré a trabajar en una clínica como parte de la limpieza. El doctor y su esposa eran muy buenos conmigo. Siempre me decían que era como parte de su familia. Recuerdo que un día antes de la Nochebuena, llegó una mujer embarazada en trabajo de parto. El doctor Mario la atendió de inmediato, pero esta mujer se notaba algo descuidada. Traía el pelo enmarañado y la ropa toda sucia, como si fuese una chica de la calle. El doctor se caracterizaba por ser muy humano. Atendió a la mujer sin problema para que ella pudiera dar a luz. Ella tuvo un hermoso bebé. Yo lo vi porque por falta de una enfermera tuve que asistir al doctor sin problema. Bueno, a veces hacía eso, y fui aprendiendo poco a poco. No obstante, al día siguiente sucedió lo más inesperado. Aún lo recuerdo y me hago muchísimas preguntas. Llegué temprano a la clínica para ayudarle al doctor, porque era 24 de diciembre. Cuando lo encontré en el cuarto de la chica que había dado a luz, con el bebé en brazos. La muchacha se fue y dejó a su bebé. Fueron palabras del doctor. Él se veía muy afectado. Decía que cómo era posible que una mujer hubiese abandonado de esa manera a su hijo. Pero nosotros no teníamos idea de cuáles eran los tormentos de esa chica, o los motivos para haber actuado de esa manera. Ahora había un bebé recién nacido, abandonado por su madre, y pensé que Dios era muy injusto, porque yo moría por tener uno en mis brazos, y me lo había negado rotundamente. Tiempo después, el doctor me mandó a traer a su consultorio. Habló seriamente conmigo, preguntándome si deseaba quedarme con el niño. ¿Te gustaría adoptarlo? Al escuchar esa pregunta, mi corazón comenzó a latir desesperado. El solo hecho de pensar que por fin iba a ser madre me llenaba de felicidad. El doctor me dijo que todo iba a ser legal y que para que fuera mi hijo me daría la hoja de alumbramiento. Y así fue. Aunque en ese tiempo no era tan difícil registrar a un hijo como propio, aunque no estuviera el padre presente. Mi esposo estaba feliz con la noticia. Nos entregaron al bebé en poco tiempo y lo registré de inmediato como mío. Tiempo después, para ser exacta, como 8 años, surgió el milagro. El doctor Mario me revisó porque tuve unos mareos en el trabajo y para mi gran sorpresa, estaba embarazada. Así como lo están leyendo en estas líneas. Al fin se había cumplido mi sueño de tener un bebé mío en mis brazos. Aunque a Dylan siempre lo crié como mi verdadero hijo. Cuando nació Edgar, todo fue normal. Dylan estaba feliz porque iba a tener un hermano. Y pues, aunque no volvería a ser madre nuevamente, ya me conformaba ahora con mis 2 hijos. Con el paso del tiempo, fueron creciendo. Nosotros jamás hicimos distinción entre uno y el otro. A los 2 los queríamos por igual.
pero Dylan siempre tuvo un carácter medio difícil. Era rebelde, se irritaba con facilidad y a veces no podía con él. En la escuela siempre eran las quejas de todos los días. Este molestaba a los compañeros de su salón, y así fue como se comportó en los años siguientes a la primaria. Por otro lado, Edgar era todo lo contrario, siempre responsable y demasiado estudioso. Dylan comenzó a distanciarse de su hermano. Por alguna razón, él no lo soportaba. Edgar, al ser un chico diferente, siempre estábamos orgullosos de sus logros, y eso le molestaba mucho a Dylan, pero les juro que a ambos los amábamos de la misma manera. Nunca hicimos distinción entre ambos. Con el paso del tiempo crecieron, y Dylan se convirtió en un adolescente, más rebelde, más difícil de tratar. A veces sentía que no había sido una buena madre. Otras veces, mi esposo decía que a lo mejor nos habíamos equivocado en adoptarlo. Pero era mi hijo de corazón, eso nadie lo podía cambiar. Le apoyamos mucho para que siguiera sus estudios. Con pésimas calificaciones, logró salir de la preparatoria e ingresar a la universidad. Ahí eligió la carrera de Derecho. Casi no sabíamos nada de sus gustos. Pocas veces platicaba con nosotros. Se alejaba siempre que su hermano estaba con nosotros. Decía que lo queríamos más a él. Hasta que un día sucedió lo que tanto temía. Dylan era un chico de emociones fuertes, temperamento difícil. Me costaba mucho trabajo acercarme a él porque sentía su profundo rechazo. Pero un día, todo cambió entre nosotros. Si así sentía que nos rechazaba, cuando se enteró de la verdad que nosotros no éramos sus padres, nos odió a partir de ese momento. Reprochó no haberle dicho la verdad y juró que nunca lo habíamos querido, cuando era todo lo contrario. Miré hacia atrás todo lo vivido: peleas, gritos, rebeldía y juntas en la escuela por sus malos comportamientos. El doctor Mario decía que quizás había nacido con un temperamento difícil, y así fue en realidad. Lo peor fue cuando Dylan comenzó a decirnos que no éramos sus padres, que no teníamos derecho a decirle, y podía hacer lo que quería. Con su hermano fue muy hiriente al enterarse que era homosexual. Lo rechazó aún más, diciendo que no iba a ser hermano de un mariquita, como él le decía. En cambio, Edgar tomó todo con mucha madurez. Decía que no le iba a afectar lo que dijera su hermano, porque ya tenía bien claro que ser homosexual no le hace diferente a nadie. Eso lo admiré de su parte. Conforme pasó el tiempo, Dylan comenzó a agarrar la bebida. Recuerdo bien que a los 21 años trajo a una primera mujer a vivir con nosotros. Ella parecía ser una chica alocada, porque no hacía nada en todo el día. Se la pasaba oyendo música a todo volumen. Si le decía algo, Dylan se enojaba mucho conmigo. Tuve que aprender a callarme, a no decir nada, y eso me reprochaba mi esposo, y también Edgar. Pero yo amaba a mi hijo, y quería que supiera eso, porque no me creía después de haberse enterado de la verdad. Gritos y peleas entre ellos dos se escuchaban por toda la casa. Al parecer, ambos se agredían físicamente. Pero la primera vez que quise intervenir, mi hijo me cerró la puerta de su cuarto en mis narices, y no lo hice nuevamente. El estrés me fue invadiendo nuevamente. De pronto comencé a enfermar, pero pues a nadie le dije. Surgieron mis achaques, primero de la gastritis, y después tuve una severa migraña, la cual pude tener bajo control. A partir de ahí, la vida de Dylan fue un terrible desmadre. Comenzó a beber mucho más y agarraba mujeres a cada rato. En mi casa entraba una y después otra. Si tenía una en la casa, los vecinos me decían que lo habían visto paseándose con otra, y así. Mi esposo, harto de la situación,
Ya tenía mucha vergüenza de las habladurías de la calle. Sin embargo, yo no podía correr a mi propio hijo, pues lo amaba aún con todos sus defectos. Tiempo después, le dimos un espacio afuera de la casa. Había unos cuartos en obra negra, y mi esposo los terminó. Dylan se mudó a ese lugar. Ahora tenía su propio espacio, y la casa volvió a tener tranquilidad. Pero pues siguió en sus andadas. Oímos por las noches cómo llegaba de madrugada y traía nuevas mujeres para acostarse con ellas. Como les digo, era todo un desastre, muy contrario a Edgar. La gente murmuraba de su mal comportamiento. Yo ya no hacía nada de caso. Sentía mucha culpa, pero nada podía hacer para cambiar a Dylan. Si hablaba con él, me reprochaba que no era su madre, y me culpaba que lo hubiesen abandonado en esa clínica. Con el paso del tiempo, logró graduarse de abogado y encontró un trabajo. Comenzó a trabajar en un despacho que se encontraba un poco lejos de la casa. Al principio lo noté demasiado tranquilo. Hasta pensé que quizás ya había madurado, pero siguió trayendo después más mujeres a la casa. En una ocasión le dije, «Te puedes contagiar de algo», pero me contestó de muy mala manera, diciéndome, «¿Y a ti qué te importa? No te metas». Con esas palabras, dejé que hiciera lo que deseaba. Ya no peleé, ni mucho menos me metí en su vida. Veía a lo lejos cómo se iba desviando de los caminos, a pesar de ser ya un licenciado con un trabajo fijo. Pero no le volví a decir nada. Dejé que hiciera su vida como a él mejor le parecía. Me concentré en mi hijo Edgar, un chico diferente, estudioso y muy noble. Mi esposo al principio se enojó cuando nos dijo de su preferencia, pero después tuvo que aceptarlo, porque sí era hijo de nuestra sangre. Edgar estudiaba en un tecnológico, pero al parecer no era lo suyo, y terminó de auxiliar en una clínica particular. Se notaba que le gustaba asistir a los médicos, y hasta le sugerí que estudiara todo esto de enfermería, pero prefirió trabajar porque me daba dinero para el gasto. Los años fueron pasando, y mi hijo Dylan continuó siendo un desmadre. Durante ese tiempo, tuvo mujeres como esposas viviendo en su casa, pero no duraba mucho con ellas. A veces meses, a veces un año, pero de ahí no pasaba. Le gustó andar de Don Juan, y en la colonia ya sabían cómo era con una mujer que le gustaba. Pero pues, yo ya no tenía fuerzas para decirle nada. Sin embargo, en este año 2025, precisamente ocurrió lo que menos esperaba, y que nos marcó para siempre. Ya sé que el año se va a terminar, pero no me siento feliz, ni nada por el estilo. Ahora vivo en un escándalo, por lo que pasó justo en el mes de noviembre. Como les expliqué anteriormente acerca del comportamiento de Dylan, este siguió así hasta la fecha, que ya tiene sus 40 años. A pesar de ser conocido como un buen abogado, ya saben el desastre de su vida, y él mismo se topó con pared cuando la conoció a ella. Lucía llegó a mi casa presentándose como la nueva pareja de mi hijo. Al verla me causó mala espina. Tenía un arete de esos que se ponen en la nariz y tatuajes en el cuello y en los brazos. Y pues ya se imaginarán toda mi impresión en un primer momento. En ese momento ya llevaba una relación en paz con Dylan. Venía más seguido a la casa a comer. Al preguntarle de la muchacha, solo dijo que la conoció por ahí y ahora iba a vivir con ella. Me enteré después que esa mujer tenía una hija de 10 años viviendo con el padre, pero más información no había. Lo que les puedo decir es que su vibra era tan negativa que me causó feas sensaciones. Aparte de que olía medio feo, como si no le gustara bañarse. Esa fue mi primera impresión. Un día le pregunté a él precisamente si ya había cambiado con respecto a las mujeres. Como saben, era un mujeriego.
pero su respuesta era que no sabía. Quizás estaba confundido en esos momentos. O bueno, eso era lo que pensé. Sin embargo, los hechos hablaron más que las palabras, y pues mi hijo siguió en sus andadas. Llegaba muy tarde y salía los fines de semana, a pesar de que ya tenía una mujer viviendo en su casa. Lucía nunca simpatizó conmigo. Siempre estuvo alejada y nunca venía a la casa, a pesar de que vivíamos en el mismo terreno. Mi esposo decía que era mejor así, para evitarnos todos esos problemas que nos iban a desgastar en el futuro, y tenía toda la razón del mundo. Las cosas entre mi hijo y nosotros se fueron desgastando aún más. No obstante, oíamos constantemente sus peleas con su pareja. Gritaban y a cada rato se decían de groserías, pero de esas feas, y al rato ya andaban como si nada. Por esa situación, mi esposo me prohibió que me metiera, aunque yo sentía feo, porque la vida de Dylan iba de mal en peor. Pero una noche sucedió algo que nunca hubiera imaginado. Me encontraba ya recostada en mi cama. Eran como las 11 de la noche, y estaba haciendo algo de frío. De repente, escuché que tocaron la puerta de la casa. Edgar salió a ver quién era, y se trataba de Lucía. Venía algo alterada. «Resuelvan ustedes sus problemas», dijo Edgar, pero no escuché bien qué había dicho la muchacha. Hasta ahí todo se quedó. La puerta se cerró y yo traté de dormir, pero me levanté al baño. Algo sentía que pues me quedé parada fuera del baño, cuando unos gritos escuché. Era Dylan y corrí hacia su casa, diciéndole a mi esposo que se levantara, porque algo estaba pasando. Al llegar olía a quemado, y Dylan estaba gritando desde el cuarto. Abrimos la puerta y salió mucho humo. Él estaba en el sillón frotándose los pies. «Mira lo que me hizo esa desgraciada». El colchón de mi hijo estaba quemado. Aún había llamas del fuego que apagamos con un poco de agua. En ese momento pregunté qué había pasado. «Esa desgraciada me prendió lumbre en el colchón. Yo estaba durmiendo porque venía algo borracho de la calle». En verdad que no lo podía creer. Lucía había sido capaz de un intento de asesinato en contra de mi hijo. Este se había quemado de los pies. Tenía ámpulas en los dedos y por el tobillo. De inmediato llamamos a un taxi para que nos llevara al hospital. Dylan iba muy alterado, y durante todo el camino no dejó de maldecir a su mujer. Dijo que se las iba a pagar. A mí solo me importaba llegar al hospital, porque sus heridas se veían demasiado feas. Cuando llegamos a nuestro destino, lo bajamos en una silla de ruedas. Primero fue la atención médica y todo eso. Estuvo esa noche en el hospital, pero él quería ir a denunciar a su mujer por intento de asesinato, y yo le creía que así había sido. Mi esposo trató de tranquilizarlo, porque se encontraba muy alterado, y eso podía dificultar la atención médica. A la mañana siguiente, insistió en ir a denunciar. Lo llevamos mi hijo Edgar y yo a la procuraduría de aquí del municipio. Cuando llegamos, vimos a su mujer que estaba precisamente en el mismo lugar. En el incidente ella ya no estaba. Se había ido antes de que llegáramos con sus pocas cosas. Lucía tenía arañazos en la cara y un golpe en el lado izquierdo del labio. «Este me quiso matar», dijo muy alterada cuando nos miró que ahí estábamos. Un policía le dijo que se tranquilizara, porque ya estaba precisamente la denuncia procediendo. En ese momento se armó un show en la procuraduría. Tuvieron que sacar a esa mujer porque se le quería ir a golpes a mi hijo, quien estaba en la silla de ruedas. Seguido de eso, nos acercamos para hacer la denuncia, pero ya lo habían demandado a él por golpes y violencia doméstica, cosa que para mí no era tan cierto.
Dylan aclaró que no le había hecho nada a su mujer y que él era la víctima. Esa loca me quiso matar. Miren, me prendió lumbre en mi propia cama. Le tomaron su declaración y todo, pero sentí que no le creyeron a mi hijo. Nos dejaron ir, pero cuando íbamos saliendo, Lucía se encontraba dentro de otra de las oficinas y le estaban sacando unas fotografías de su rostro. Ahí estaban más personas, quienes igual sacaban fotos con su celular. Eso me dio mala espina, pero como Dylan es abogado, confié en que todo se iba a resolver de la mejor manera. Lucía intentó matarlo y debía enfrentar las consecuencias. Cuando llegamos a casa, vi a mi hijo molesto. Lo llevamos con nosotros para los cuidados que se requerían. Nosotros nos tranquilizamos, pero también hablamos con él para que nos explicara qué había sucedido. No sé, yo solo me fui a dormir y me despertó el dolor en mis pies. Fueron sus palabras. Mi hijo Edgar dijo que Dylan vino tras su mujer cuando le tocó la puerta, pero se regresó con ella normal. No hubo peleas en esos momentos, al contrario de lo que Lucía dijo en su declaración. Pasaron 2 días y la nota del incidente se regó por todas las redes sociales. En cada publicación acusaban a mi hijo por violencia doméstica. Esa mujer salía en las fotos lastimada del rostro, diciendo que mi hijo la había golpeado muchas veces y la intentó ahorcar antes del incidente del colchón. Ahora ya todos decían que mi hijo era el agresor. Las redes no pararon y hasta en la calle me preguntaban y se me quedaban mirando muy feo. Era una situación incómoda. Nuestra familia se vio afectada y Dylan, a pesar de que intentó defenderse, no pudo hacerlo al 100%. Pasó una semana precisamente. Nosotros ya ni salíamos a la calle por todo lo que nos esperaba afuera. Dylan tramitó una especie de amparo, porque ya lo habían venido a buscar para llevárselo detenido. No supe cómo le hizo Lucía para culparlo de todo, cuando yo sabía bien que ella estaba mal de la cabeza. Una tarde llegó mi hijo Edgar, algo raro. Me dijo que quería hablar conmigo. Ya sé qué fue lo que pasó, fueron sus palabras. Se sentó con nosotros y nos dijo que Lucía ya no aguantó las infidelidades de Dylan, y eso era verdad. Nunca se le quitó lo mujeriego. La mujer encontró mensajes comprometedores en el celular y le agarró un coraje. Según una buena fuente, ella le advirtió de que nunca debía engañarla o se iba a arrepentir. También me enteré de que un juez le había quitado la custodia de su única hija. Según tenía ataques de locura o algo así. No lo creía, pero tampoco lo dudaba. Esa mujer estaba bien loca. Pero pues, esa fuente que informó de todo eso nunca iba a decir nada. No supe de quién se trataba. Hasta ahorita ya pasaron varios días. El proceso seguía y mi hijo supo defenderse muy bien para salir bien librado, pero lo siguieron quemando en las redes sociales. Después recibió un mensaje donde le decían: "Yo que tú me cuidaba, porque te tienen en la mira para un levantón". Y efectivamente, nos dijo que alguien lo estaba siguiendo en días posteriores. De la mujer no supimos nada. Creo que se regresó a su municipio, que era algo lejos de donde nos encontrábamos. Legalmente todo había quedado aclarado. Ya habían pasado más de 15 días desde el suceso. Pero hace poco iba llegando de mi casa para eso de las 9 de la noche. Había ido a una reunión familiar y la vi parada en la banqueta de la casa. Al verla se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera me dio tiempo de preguntar qué hacía en ese lugar. Pero me llegó un olor como una esencia rara, justo en la puerta de la casa, que no le di importancia. A partir de esa noche, mi hijo comenzó a alterarse mucho. Decía que no podía dormir por las noches, y sentía que algo le tocaba los pies y le acariciaba los cachetes. Yo, como soy creyente,
Le puse una herradura en la puerta del cuarto donde se quedaba, pero nada funcionaba. También comenzó a adelgazar muchísimo. Lo convencí para ir al médico y le hicieron exámenes del azúcar, pero todo salió bien, ya que así había empezado mi esposo y ahora tiene diabetes. También he comenzado a escuchar voces en mi casa cuando yo estoy sola y veo que pasan sombras por mi ventana. Una de esas veces, escuché música en la casa de Dylan que ya no estaba ocupada. Al llegar a la puerta, sí se oía la música, pero entré y nada. Todo eso me tiene bien alterada. No sé de qué se trate. Algunas personas dicen que esa mujer nos echó algo, pero no conozco a alguien que sepa de limpias y esas cosas. Aunque creo que no podré soportar más, porque con cada día que pasa, las cosas empeoran.